Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 12, mejor dicho, vamos a tener este pasaje delante de nosotros, ya lo hemos leído, realmente eso quise decir, y vamos a enfocarnos en algunos de los versículos de este pasaje. No tendremos una exposición pormenorizada y detallada del pasaje, pero vamos a enfocarnos en uno de los temas centrales de este texto, de este pasaje. Ahora bien, es importantísimo que nosotros tengamos la Escritura, podamos seguir la Escritura, podamos leer. Así que si hay alguien junto a usted que no tiene una Biblia, comparta su Biblia, ¿sí? Comparta su Biblia para que las personas puedan seguir atentamente la exposición de la palabra de nuestro Señor. Una vez más, bienvenidos sean. Feliz año a todos. Vamos a orar. Hemos leído tu palabra, Señor, hace unos momentos. La escuchamos. A veces no dimensionamos ese privilegio tan grande que tenemos de escuchar la voz de nuestro Rey mediante la lectura de tu palabra. Queremos rogarte que con temor reverencial, con un santo temor reverente, podamos ahora escuchar su exposición. Queremos rogarte que podamos recibir tu palabra como lo que es, no una fábula, no un cuento, no un mito, no una leyenda, no una mera historia o historieta. Que podamos recibir esta palabra como lo que es, la palabra inspirada del Dios viviente. Podamos creerla y podamos obedecerla. Estamos rogando todo esto para tu gloria en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, la Navidad es una época, como hemos dicho anteriormente, de mucho sentimentalismo. Y es una época que aún es bien recibida por los no cristianos, quienes en mayor o menor medida disfrutan el ambiente festivo, el aroma a bondad y amor, los cantos, por supuesto. Y entre esos cantos que se cantan en esta época o alrededor de esa época, pues tenemos uno que normalmente es cantado en la celebración de la Epifanía, un canto en cuya versión en español escuchamos a unos personajes decir: vamos reyes tres a Belén, que Jesús nacido recién, a ofrendarle y tributarle nuestro loor también. Esa es la traducción al español del himno, que en su idioma original dice: We three kings of Orient are. Nosotros somos los reyes del Oriente, o nosotros tres reyes somos del Oriente. Ahora, ya sea en la versión en español o en su versión original, no sé si usted ha tenido la curiosidad de pausar por un momento y entonces identificar cuántas, por decirlo de la manera más eufémica posible, cuántas imprecisiones hay en esas cuantas líneas. Vamos reyes tres a Belén, que Jesús nacido recién. Cuántos errores, cuántas falsedades, o por decirlo como dije, cuántas imprecisiones. Aunque no voy a hablar detalladamente de todo esto, y si usted quiere una explicación un tanto más detallada, en nuestro sitio web, donde dice recursos y serie de sermones,
Busque usted sermones de Mateo y va hasta el mero, mero, mero fondo, que no sé por qué está ahí, pero bueno, hasta el mero fondo y encuentre usted los mensajes predicados en ese entonces del capítulo 2, versículo 1 al 12, donde en mayor detalle hablo de estas cosas, las cuales no voy a repetir aquí, pero sí, simplemente quiero apuntar a algunas de estas imprecisiones para comenzar. Bueno, dice el canto, el villancico, el himno en español, vamos reyes, 3 a Belén. Vamos reyes. Para empezar, estos que son identificados como reyes, no eran reyes. Mateo los identifica como, en su idioma original, como magoi, magos. Magos no en el sentido de un prestidigitador que se presenta ya sea en el circo en Las Vegas. No estamos hablando aquí de David Copperfield o Houdini o ese tipo de cosas. Magos en el sentido de que estos eran muy probablemente astrólogos profesionales que servían hasta cierto punto como consejeros reales, dedicados a estudiar las estrellas, los astros, para tratar de entender la vida, el significado de la vida y también para conocer el porvenir, para conocer el futuro y poder dar un buen consejo a sus reyes. Pues esto es lo que eran estas personas, muy probablemente. También se les conoce como los sabios de Oriente. Si es que hemos de seguir la escritura y no la cultura, entonces entendamos que no eran reyes, que estos no eran reyes. Probablemente sí tenían algunos recursos económicos, y esto lo sabemos por lo costoso de los dones, de los regalos que presentaron a Jesús. Bueno, por otro lado, el canto dice, vamos reyes 3. Bueno, tradicionalmente la iglesia ha entendido que estos magos eran 3 y hasta les dieron nombres y les asignaron color de piel, etnicidad y medio de transporte. No sé cómo obtuvimos todo eso de lo que Mateo dice. Es decir, se dice que eran 3 como una inferencia de los 3 regalos, ¿sí? Ahora, como en alguna ocasión dijo Tim Keller, si yo le regalo 3 regalos a mi esposa, no quiere decir que hay 3 de mí, y mi esposa dice, bendito sea Dios, pero bueno. O ¿usted se acuerda de la canción romántica esa de 3 regalos? ¿Sí? Esa que se cantaba al pie de la ventana. Son el cielo, la luna y el mar. Pero se supone que una sola persona hizo esos 3 regalos. Bueno, si fueron 3 o 30 o 300, la verdad no lo sabemos. Esto es tradición, no es la escritura. Y mucho menos podemos nosotros asegurar que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y que pues había un árabe, había uno de la India tal vez, un africano, y que viajaban en camello, caballo y elefante. Todo eso proviene de la tradición que se fue desarrollando con el tiempo, pero no de la escritura. Pero quizá la más grande imprecisión aquí es lo que la tradición asegura y sí, por supuesto que continuamos preservando hasta el día de hoy. Es decir, la idea de que estos magos llegaron al pesebre y junto con los pastores y con los ángeles y con los animalitos, todos ellos rindieron homenaje al Señor. Y ya lo hemos dicho una y otra vez, y no he de abundar mucho en esto, pero si es la primera vez que usted oye esto, pues quizá usted entre en shock, tal vez. ¿Qué quiero decir? Bueno, que estos magos nunca estuvieron en el pesebre. Nunca llegaron al pesebre. Y es una discusión que mi esposa y yo tenemos cada año sobre si van a estar o no van a estar los magos en el pesebre, en nuestro nacimiento o los nacimientos que hay ahí en la casa.
Ella me dice sí, y yo digo que no, y ella me dice sí, y yo digo que no, y bueno, yo le he dicho, bueno, si quieres poner a los magos, ponlos a 2-3 metros de distancia, así como que están viajando para llegar al pesebre. Verá usted, Jesús nació en el año 6 o 5 antes de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Jesús nació, que Cristo nació antes de Cristo? Así es, así es. Hoy sabemos que nuestro calendario, bueno, fue mal calculado, no entraremos en detalles ahorita, pero realmente lo que es el año 0 es el año 5 o 6 antes de Cristo. Ahora, Herodes reinó hasta su muerte en el año 4 antes de Cristo. Así entonces, el nacimiento de Jesús tuvo que ocurrir antes del año 4 antes de Cristo. Y podemos nosotros quizá tener una buena inferencia a partir de un pasaje posterior, que cuando los magos llegaron, Jesús tendría entre un año y medio, quizá a lo mucho 2 años de edad. A lo mucho. ¿Por qué? Porque cuando Herodes dio la orden de matar, de asesinar a los niños, y por cierto, cuando oímos esto, imaginamos así como un holocausto al nivel del holocausto judío, de que murieron miles y miles de niños. No, fueron unos cuantos niños, pero sí fue una masacre terrible, horrible. Pero bueno, el punto es que cuando Herodes dio la orden, él, para asegurarse, dijo que mataran a todos los niños de 2 años para abajo, de acuerdo al tiempo en que él entendió ya después de los magos, el tiempo en el que había aparecido la estrella. Así que entonces Herodes manda matar a niños de 2 años para abajo. Muy probablemente Jesús tenía 2 años o menos, año y medio. Ahora, lo que sí podemos saber con toda seguridad, a partir de la Biblia, no de la tradición, no de la cultura, es que ellos no llegaron al pesebre. Note usted que dice el capítulo 2, y vaya usted por favor al versículo 11, que dice, y al entrar al pesebre, no, ¿verdad? Al entrar en la casa. Para ese entonces, Jesús y su familia estaban viviendo en una casa, tal vez alquilada, Airbnb, no lo sé, pero estaban ellos ahí viviendo en una casa, a lo mejor de algún pariente de José, no lo sabemos. El punto es que ya no estaban en el pesebre. Ahora, ya sea que aquí estemos hablando de 2 horas o 2 días o 2 semanas o 2 años, quite usted sus magos del pesebre, porque no estaban allí. Y algunos dirán, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Que no hay Santa Claus? Bueno, eso es para otra ocasión. Así entonces, pues, como dijera un profesor del seminario donde estudié, hablando de el canto, We Three Kings of Orient Are, él tiene un artículo que se llama We Three Kings of Orient Are Not. 3 reyes, nosotros no somos los 3 reyes del Oriente, porque ni eran reyes, ni tampoco ellos eran 3 probablemente, ni tampoco estuvieron en el pesebre. Ahora, bueno, dejemos eso de un lado y hablemos entonces de qué es lo que estos magos preguntaron cuando llegaron a Jerusalén. Y nos dice aquí Mateo en su evangelio lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén, la verdad, la mejor traducción es después de que Jesús nació en Belén, ¿sí? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta mañana quisiera enfocarme en esta pregunta y su efecto. El efecto que esta pregunta tuvo en Herodes
y quizá en muchos otros también. Y al hacerlo quisiera hablar de algo que casi nunca consideramos cuando se trata de la Navidad. ¿Y a qué me refiero? Bueno, asociamos la Navidad con un tiempo de generosidad, con un tiempo de dar. Usted sabe, aún en el imaginario social, en la mente popular, está la idea de que esta es una época para ser generosos, una época para compartir. Los canales de televisión, todavía de televisión abierta y también los de paga y aún las plataformas de streaming tienen especiales de Navidad. Y usted sabe que el énfasis es en el amor, la generosidad, la bondad, el ser una persona dadivosa. Y por supuesto, los niños y nosotros también asociamos este tiempo con dar y recibir regalos. Aún los adultos esperamos, aunque sea un regalito por ahí, de parte de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. Y es verdad, y qué bueno que asociemos esta época con el dar, y no solamente esta época llamada navideña, sino también la Epifanía. Es un tiempo que aún hasta el día de hoy se asocia con dar regalos. Y usted quizás sabe, sobre todo si proviene del área central de la República Mexicana, el día 6 de enero hasta cierto punto es más importante en cuanto a recibir regalos que el 24 de diciembre, que el 25 de diciembre, ¿sí? Es decir, los niños esperan la visita de los Reyes Magos. Y había una persona tan agarrada, pero tan agarrada, ¿sí? Como le llamamos coloquialmente, coda, ¿no? Avara, que el 5 de enero salía a dar 3 balazos al aire. ¡Bah! 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 Y cuando sus hijos le preguntaron, ¿qué pasó, papá? ¿Qué fue eso? No, hombre, hijo, se acaban de suicidar Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Para no darles regalos. Pero ustedes saben que los niños esperan que les den un regalo en el Día de Reyes, ¿sí? Y bueno, hasta cierto punto nada de malo con un regalito ahí el Día de Reyes, si usted lo quiere hacer. Pero bueno, yo quisiera sugerirle algo con respecto a la Navidad. ¿A qué me refiero? Si bien, como dije, asociamos la Navidad con el dar, con el recibir, quisiera sugerirle que hay otro lado de la Navidad. Y este otro lado quizá hasta cierto punto un tanto oscuro, dirían algunas personas, no tiene que ver con dar y con recibir, porque aún los cristianos hablamos de lo que recibimos en Navidad y le decimos a nuestros hijos que no debiéramos estar pensando tanto en los regalos materiales, sino en el regalo que hemos recibido del Señor, y eso está perfectamente bien. Si bien eso es cierto, también hay este otro lado de la Navidad en el que el énfasis no es tanto lo que recibimos, el dar y recibir, sino que tiene que ver con algo que nos es quitado o demandado, pudiéramos decir. Este lado tiene que ver con el dar, con el recibir, y este otro lado tiene que ver con el quitar, con el desposeer. ¿Y a qué me refiero? Verá usted. En un momento responderemos a esta pregunta. Los magos entonces llegan al palacio y quizá la caravana era grande, pomposa, y algunos sugieren que cuando dice aquí que toda la ciudad se turbó, lo que debiéramos entender es que había conmoción por tan grande delegación que había llegado hasta Jerusalén. Algunos tratan de inferir que estas personas eran de importancia porque les fue concedida una audiencia inmediata con el rey, con Herodes. Bueno, se sabe también por registros históricos que cuando un nuevo rey ascendía al trono o nacía, ciertamente había estas delegaciones y que incluían gente como estos magos.
O sea, lo que sucedió aquí en un sentido no era del todo nuevo, que llegara una delegación tal que incluyera a personajes como los llamados magos. Pero cualquiera que fuese el caso, estos llegaron ante Herodes y le hicieron esta pregunta. Y por favor, note bien la pregunta. Ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora bien, me encanta la Reina Valera y me gusta mucho usar la Reina Valera, pero hay otra manera de traducir esto que hace más justicia al sentido original. Aquí dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Quizá la mejor traducción es, ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? O sea, ellos no le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey que va a ser rey después de ti, Herodes? ¿Dónde está el futuro rey de Israel? Ellos le preguntaron, ¿dónde está aquel que ha nacido rey? Que ya es rey. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo las noticias, las mismas noticias, pueden tener un muy diferente efecto en las personas y pueden ser recibidas de manera distinta por las personas. Y hablemos de cualquier tipo de noticias, pero para darle un ejemplo, apenas en octubre, un grupo de personas recibió una noticia que les llenó de muy grande alegría, de gozo y de emoción, y brincaron de arriba para abajo. La noticia de que los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial. Yo estaba llorando. Mis amados Yankees de Nueva York perdieron la Serie Mundial. Misma noticia, ¿verdad? Para unos es felicidad, para los otros tristeza. Por supuesto, hace unos cuantos, no tiene mucho, semanas, algunos estaban celebrando el tricampeonato de la América y otros estaban llorando la cruz azuleada. O sea, como algunos aquí, ¿verdad? Saben. Pero usted sabe, una noticia para unos es una noticia bien recibida, para otros no lo es. La misma noticia. Los magos, de alguna manera, y no vamos a entrar en detalles aquí, no es mi punto esta mañana, no es mi énfasis ni mi enfoque hablar de qué era esa estrella, si era un cometa, una supernova, una conjunción. No vamos a entrar en esos detalles. La verdad, no creo que sea tan importante. No estoy diciendo que es irrelevante y tampoco estoy diciendo que es algo que no tengamos por qué tratar de entender, pero es un asunto marginal hasta cierto punto. De hecho, hay un hombre, no recuerdo su nombre, quien escribió un libro, dedicó gran parte de su vida, fue profesor en el seminario Gordon Conwell, si no me equivoco, para investigar este asunto. Se educó a sí mismo en astronomía, ¿sí? Y escribió un libro así grueso, donde él llega a la conclusión de que probablemente fue un cometa, ¿sí? Y páginas de estudio profundo. Bueno, si fue un cometa, una supernova o lo que fuera, no es nuestro énfasis esta mañana. Y tampoco lo es cómo ellos lograron entender a partir de la estrella que el rey, verdadero rey, había nacido. De nueva cuenta, no era nada no común que en ese tiempo los fenómenos astronómicos fueran asociados con cuestiones políticas como el nacimiento o la entronización de un nuevo rey. Era algo que era común. De hecho, parece ser que, si no estoy equivocado, en el nacimiento de Julio César, bueno, en un evento significativo en la vida de Julio César hubo un fenómeno astronómico y desde entonces pues empezaron a asociar pues la subida de los reyes con cuestiones en el cielo. Ahora, ¿cómo entendieron estos que se trataba del verdadero rey?
del rey de los judíos que había nacido? No lo sabemos. El punto es que estos se regocijaron, dice aquí, con muy grande gozo cuando ellos entendieron y supieron de la noticia del nacimiento, y mucho más cuando fueron llevados al sitio donde se encontraba el rey. Pero Herodes, note la reacción de Herodes. ¿Qué es lo que Herodes, cómo reacciona Herodes? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Uno se pregunta por qué esta reacción, pero más aún uno se pregunta por qué la reacción de toda la ciudad. Bueno, si la primera lectura es correcta, es decir, que la reacción de la ciudad se refería a la conmoción provocada por tremenda delegación, bueno, podemos entender por qué estarían todos conmocionados. Pero si la lectura más, digamos, diría yo, directa, es verdad de que cuando Herodes se turbó, toda la ciudad también se turbó, eso tendría que ver con otra pregunta. Es decir, para saber por qué Herodes se turbó de esa manera, por qué estaba él tan sobrecogido de temor y de ansiedad y angustia, hay que entender quién era Herodes. Y hay mucho que decir al respecto, pero no tenemos el tiempo, ni tampoco es mi propósito dar una clase de historia aquí. Pero simplemente podemos decir que Herodes tembló, porque muy dentro de su ser, él sabía que ese día llegaría en algún momento. ¿A qué día me refiero? Llegaría el día cuando el verdadero rey se manifestaría. Y es un día que él temía mucho. ¿Por qué? Porque muy dentro él sabía que él no era el rey legítimo. Verá usted, Herodes no era étnicamente judío, hijo de padre idumeo, es decir, edomita, y de madre árabe. Si bien su familia tiempo antes había abrazado el judaísmo, eran prosélitos, pues se convirtieron al judaísmo, realmente Herodes no era de nacimiento judío. Digo, Herodes hubiera sido un buen político en estos días, que de pronto cambian su ciudadanía a progreso. Oh, yo siempre he amado progreso. De pronto perdieron en progreso y ahora son ciudadanos de Canacín. No, yo siempre he sido una persona que llevo a Canacín en el corazón, ¿verdad? Bueno, él no era étnicamente judío y por lo tanto no tenía derecho a ser el rey. Ahora, ¿cómo es que fue un rey? Porque lo impuso el imperio romano. ¿Sí? Lo impuso como el rey sobre la provincia romana de Judea, la cual era un estado vasallo, ¿sí? Tributario, bajo el gobierno tiránico y opresor de Roma. Ahora, Herodes es conocido como Herodes el Grande. Y ese mote hasta cierto punto es, digamos, apropiado, porque ciertamente Herodes fue un gran rey en el sentido de que él edificó a Jerusalén, hizo construcciones fantásticas, maravillosas, la muralla occidental, Masadas, la fortaleza en Cesarea y sobre todo el magnífico y espectacular templo, ¿sí? Conocido como el templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Realmente fue un hombre de grandes obras, ¿sí? Pero también Herodes logró muchas cosas en favor del pueblo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, logró que los romanos exentaran a los varones judíos del servicio militar. Necesitamos un Herodes aquí en México, pero bueno. Y lo logró que los exentaran, pero más aún logró que los romanos exentaran a los judíos de la adoración al emperador. Es decir, logró que Roma concediera a los judíos un estatus especial. Y bueno, en ese sentido, pues podemos entender por qué era conocido como el Grande. Pero también Herodes, no solamente era Herodes el Grande, era Herodes el Cruel, Herodes el megalómano, Herodes el bipolar.
Herodes el furioso, Herodes el airado, Herodes el paranoico, siempre sospechando, siempre mirando a todos lados, siempre creyendo que alguien le quitaría el trono. ¿Sabía usted que él mandó matar por lo menos la mitad del Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, era la autoridad religiosa de los judíos, ¿sí? Compuesto por este Sanedrín, por los principales sacerdotes que venían de los partidos de los saduceos y los fariseos. Era la élite religiosa que gobernaba sobre Israel. Bueno, mandó matar a la mitad de ellos. En otra ocasión, mandó matar a por lo menos unos 300 miembros de su gabinete, la gente que servía en la corte, por sospechas que él tenía. Peor aún, mató a su propia esposa y a su suegra. Digo, yo sé que a veces hay bromas sobre las suegras, ¿verdad? Pero digo, como que ya eso es un poquito llevarlo al extremo, ¿no? O sea, podemos entender bromas como cuál es el vino más amargo, vino mi suegra, ¿no? Ese tipo de cosas, pero matar a la suegra, pues no, obviamente no. Pero eso hizo Herodes. ¿Y sabe qué? Uno diría, no se atrevería tanto, pero sí, mató a 3 de sus hijos. Y todo porque tenía el temor de que le arrebataran el trono. Ahora podemos empezar a entender por qué Herodes se turbó cuando escuchó: ¿dónde está el que ha nacido rey? Herodes era un usurpador y lo sabía. Herodes sabía que el trono no le pertenecía a él, que él estaba sentado en un trono que no era suyo por derecho. Herodes sabía muy bien que él era un rey espurio, ilegítimo, y se turbó grandemente cuando escuchó la noticia. ¿Por qué se turbaría la ciudad entera? Pues habría quizá muchas explicaciones, quizá porque sabían lo que pasaba cuando Herodes se turbaba. Quizá. O quizá también, porque como más adelante Jerusalén lo demostró, ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Cualquiera que sea el caso, pensemos otra vez en la reacción de Herodes. Pero, por otro lado, pensemos nosotros que esta reacción de Herodes no es exclusiva ni privativa de Herodes. Pues verá usted, todos nosotros, todos también somos Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a afirmar tal cosa? Bueno, lo que quiero decir es que toda persona, todo ser humano, aparte de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en mayor o en menor medida, es como Herodes. Digo, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo somos aún en cuestiones, vamos a decirlo así, mundanales. ¿Cómo nos sentimos nosotros a veces amenazados cuando llega alguien a quien percibimos como potencialmente un reemplazo para nosotros, ¿sí? O como alguien que nos va a robar la atención que queremos que sea para nosotros? Y esto tiene que ver con todos nosotros en mayor o en menor medida. Yo sé que he dicho esto muchas veces y sé que de pronto recibo críticas por esto, pero es en mayor o en menor medida verdad. Y con esto no quiero sonar misógino, porque nosotros los hombres también tenemos nuestra propia manera de hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que? No voy a decir generalizaciones para que nadie reaccione así. Pero ¿qué hacen las chicas cuando llega una chica nueva a la iglesia que como que está guapetona, ¿verdad? Así. O bueno, por lo menos cuando llega una chica nueva, ¿sí?
Entonces viene el escaneo. Y entonces hay dos posibles reacciones. ¿Cuáles son las dos reacciones del escaneo? Una reacción es, no tengo nada que preocuparme. Y la otra reacción es, hay que bajar de peso, ¿no? O sea, la amenaza, ¿no?, de que de pronto haya alguien que que nos quite nuestro lugar. Y puede ser cualquier cosa. Nosotros los hombres, alguien juega mejor fútbol que nosotros, o alguien que es mejor en esto, aquello, lo otro. Podemos pasarnos las horas hablando de las maneras en que podemos reaccionar también así cuando percibimos que alguien puede ser una amenaza a nosotros. Pero cualquiera que sea el caso, sea que usted, hermana, escanee o no, o que usted lo haga o no, o sea, me refiero a que usted se sienta amenazado ante los talentos de otro, cualquiera que sea el caso, he aquí lo que quiero decir cuando digo que la Navidad tiene este otro lado. Cuando la Navidad tiene este lado oscuro, si usted quiere, que no es tan sentimental y es tampoco tan tierno como el lado de dar y recibir. Me refiero a las implicaciones de la natividad del Señor. Y en particular me refiero a la primera implicación. ¿Y cuál es? Lo encontramos en la pregunta, ¿dónde está el que ha nacido rey? Jesús es una amenaza para los falsos reyes. Ciertamente, Jesús es una amenaza para los reyes espurios, para los reyes ilegítimos, como Herodes. Pero también para usted y para mí, aparte de Jesús. ¿Qué quiero decir? Desde ese día fatídico, cuando Adán y Eva en Edén reclamaron autonomía e independencia, rehusaron el gobierno de Dios en sus vidas, se rebelaron en contra de su reino y decidieron construir el suyo propio. Desde ese fatídico día, todo ser humano reclama también autonomía e independencia, y todo ser humano reclama derecho al trono de su propia vida. En otras palabras, a partir de la caída de Adán y Eva, todo ser humano dice, no hay otro rey sino yo. Y nadie más va a gobernar sobre mi vida. Desde la cuna hasta la tumba. Desde el bebé que hace berrinches hasta el adulto mayor que también se pone terco. El canto del ser humano ha sido expresado de muchas maneras en varias generaciones. Sinatra dio voz a este canto cuando dijo, todo lo hice a mi manera. José Alfredo también, Jiménez, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Lo dijo también Simba. Nadie que me diga lo que debo hacer. Yo seré una estrella, ya quisiera ya ser el rey. Lo dijo Elsa. Ni bien ni mal, ¿no? Nadie que limite mi proceder, libre soy. Lo dijo Bon Jovi. It's my life, es mi vida. Lo dijo Alaska y Dinarama. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Soy así y nunca cambiaré. Lo dijo José José. Soy así, así nací y así me moriré. Y podemos seguir y seguir y seguir.
Este es el canto de la humanidad. Yo soy el Rey. Y la oración de cada ser humano es: venga mi reino, hágase mi voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Es decir, todo ser humano está sentado en un trono que no le corresponde. Y como Herodes, no quiere dejar ir ese trono. Pero nació Jesús. Y nació Jesús no solo para dar, sino para reclamar lo que es suyo. Para reclamar su creación. Para reclamar su reino, su reinado. Para reclamar su gobierno en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué cree usted que eso produce en el ser humano rebelde? Turbación, conmoción, ira, rechazo. Pero usted dirá: pastor, creo que está exagerando mucho. Bueno, dije que a los no cristianos también les gusta la Navidad. ¿Sí les gusta? Claro que sí, siempre y cuando la Navidad permanezca siendo Navidad sentimental, tierna, bonita. Esta Navidad que habla del pequeño niño que está en el pesebre. Ese niño que visitamos cada año, que mecemos y acostamos en el pesebre. Mientras siga siendo un niño, no hay problema. Mientras siga siendo el bebé del pesebre, no hay problema. Para otros, Jesús está bien, mientras Jesús no haga ninguna demanda sobre sus vidas. Mientras siga siendo niño y no demande nada, no hay problema. Mientras siga siendo, como dije hace unos sermones atrás, Jesús chido, hippie, ¿verdad? Que recicla y que bebe café que proviene pues ya sea usted de comercio legal, de comercio, ¿cómo se dice? Sustentable y demás y todo eso, ¿verdad? Mientras que sea un Jesús así cool, chido, ¿verdad? El Jesús tal vez del backpack en la espalda, no hay ningún problema. Pero en el momento en que Jesús dice: yo soy el verdadero Rey y reclamo el gobierno de tu vida, entonces es cuando hay problemas, es cuando hay rechazo. Es cuando hay enojo, es cuando hay ira, es cuando hay turbación. Dirá usted: no creo que sea así. Más de 300 millones de cristianos son perseguidos diariamente en el mundo entero. Y la cifra aumenta cada vez más. Los reyes falsos de este mundo están airados porque Jesús nació para reclamar su reino. Cantamos al principio del culto: naciones todas, escuchad y obedeced su ley. Pues adivine qué. Oh no, las naciones no quieren escuchar ni obedecer su ley. Pero no solamente las naciones, no solamente los emperadores y presidentes y gobernantes y tiranos de este mundo. Hablamos de usted y de mí. Jesús es una amenaza para nosotros. Ese es el lado no tan tierno de la Navidad. El lado que nos habla de que el verdadero Rey nació. Y adivine qué. Eso pone al descubierto que usted, por más que usted se afane en creerlo, usted no es el verdadero Rey. Solo hay uno y se llama Jesucristo. Y este Rey entonces le turba, porque reclama el gobierno de su vida, porque reclama ser el Señor de su vida, porque Él, el verdadero Rey, nació para sentarse en el trono de su corazón. Y Él no va a compartir su trono con nadie. Este Rey produce turbación porque este Rey demanda gobernar sobre cada aspecto de nuestra vida. Jesús está bien
siempre y cuando permanezca como un ícono religioso. Jesús está bien siempre y cuando permanezca como este pequeño niño de Belén. Jesús está bien siempre y cuando siga siendo este maestro de religión. Jesús está bien siempre y cuando Jesús sea este terapeuta personal. Pero en el momento en que Jesús hace las demandas correspondientes a quién es Él, entonces hay turbación. ¿Por qué? Porque Él demanda gobernar sobre nuestro hogar, demanda gobernar sobre nuestras finanzas, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros estudios, sobre nuestros negocios, sobre la manera en que vestimos, sobre la manera en que nosotros pasamos el tiempo. Demanda gobernar sobre nuestro entretenimiento, demanda gobernar también sobre nuestras relaciones, sobre nuestros noviazgos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra paternidad, sobre absolutamente todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y entonces es cuando viene la reacción. La reacción de Herodes fue violenta. Tal vez no reaccionemos violentamente. Tal vez nosotros obviamente no vamos a reaccionar en una manera tan horrible como la reacción de Herodes al mandar matar a los niños, con tal de matar al niño. Pero podemos reaccionar de otra manera, que en principio es lo mismo. Bueno, oí que si quiero ser cristiano, debo yo rendir mi vida a Jesús, pues no vuelvo a la iglesia. Ahí en esa iglesia exageran, ¿sí? Oí que tengo que arrepentirme y dejar esa relación, pues no regreso. Oí que tengo que dejar de hacer tal cosa, pues no. ¿Por qué? Porque no. Pero ¿por qué no? ¿Que tengo que dejar? No. Oye, no. ¿Qué parte de no entiendes? O sea, tal vez no vamos a reaccionar violentamente, pero a lo mejor decimos simplemente no regreso, o simplemente hacemos lo que muchas personas hacen. Decimos sí, pastor, tiene usted la razón, pero seguimos haciendo lo que queremos hacer. Voy a decirlo tan claro como es. Si usted nunca se ha bautizado ya clamando ser creyente, afirmando ser creyente, si nunca ha sido miembro de una iglesia, usted está rehusando el gobierno de Jesús en su vida. Está rehusando el reinado de Jesús en su vida. Usted está diciendo, yo no quiero hacer las cosas que me dicen que debo hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No me voy a someter. No me voy a someter. Entonces, después de todo, no somos tan diferentes a Herodes, ¿o sí? Es muy bonito enfocarnos en el lado A de la Navidad, pero no tanto en el lado B. Herodes entendió perfectamente la implicación de la pregunta de estos magos. Entendió perfectamente la implicación de la natividad de Jesús. Mientras nosotros seguimos enfocándonos en los cantos bonitos, en los regalos, en el aroma a Navidad, en manzana canela, en pedir nuestro spicy pumpkin latte ahí en Starbucks y escuchar a Michael Bublé una vez al año. Nunca nosotros tendremos problema alguno. Pero en el momento en que consideras las implicaciones de la natividad, que te dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Entonces es cuando empiezas a temblar. De pronto la Navidad ya no es tan bonita, porque la Navidad no se trata nada más de dar y recibir. La Navidad se trata de que Jesús nació para reclamar tu vida, el gobierno de tu vida. Y entonces solamente hay dos opciones: o reaccionar como Herodes, o postrarte como los magos. Solamente hay dos. Digo, podemos hablar de la indiferencia de los escribas y demás, pero
eso es otro asunto. O le rechazas, continúas rechazándole, o te postras ante Él y le llamas Señor. Pero no puedes estar en medio. No puedes. Por naturaleza eres como Isma en las locuras del emperador. Eres un usurpador de tronos. Cuando aparece Cusco dices, ay, nada más lo estaba cuidando. No, algunos entienden la referencia, otros no. Estás sentado en un trono que no te pertenece. No es tuyo. Es el trono de Jesús. Eres un usurpador de tronos, de nacimiento, desde la concepción. Y tienes que arrepentirte, usted tiene que arrepentirse de eso y postrarse ante Jesucristo. Jesús no va a aceptar un ladito en el trono. Jesús no va a aceptar, Jesús, tú los martes y yo los miércoles. No, Jesús o se sienta en el trono o no. Jesús no va a aceptar que tú digas, está bien Jesús, te llamaré rey, pero yo seguiré haciendo las cosas a mi modo. No, absolutamente no. Así que solamente hay dos opciones. O te postras ante Él con grande gozo y le abres los tesoros de tu vida y los pones a sus pies, o te turbas y lo rechazas y lo excluyes de tu vida porque no quieres dejar ese trono que no es tuyo. Bendito sea Dios, que por su gracia hay personas que son ex Herodes, que por su gracia ahora se postran ante Él y lo llaman Señor. Algunos de esos están aquí en la iglesia. Bendito sea Dios. Es por la gracia de Dios. Pero ¿sabe usted? Aún estos que alguna vez fueron esos Herodes turbados, a veces todavía Herodes regresa. Aún los cristianos, ¿verdad? Que ya hemos nacido de nuevo, podemos identificar tiempos cuando volvemos a actuar como Herodes, cuando queremos negarle a Jesús el gobierno en cierta área de nuestra vida. Si ese es su caso también, arrepiéntase hoy mismo. Y rinda esa área, no sé cuál sea, sus finanzas, su sexualidad, tus relaciones, tus estudios, no lo sé. Pero rinde lo que no has rendido a Jesucristo, porque Jesús no va a aceptar menos que el gobierno total de toda nuestra vida. Así que, hermanos, ciertamente la Navidad tiene este lado muy bonito, muy tierno, muy infantil, muy todo lo que usted quiera. Dar y recibir, qué bonito. Pero pensemos en la otra implicación, el lado oscuro, entre comillas, de la Navidad. La Navidad no solo se trata de que Jesús vino a dar, sino Jesús vino también a reclamar lo que es suyo. ¿Cómo vamos a responder? Pues la respuesta la tiene usted. Que Dios bendiga su palabra.